Muchas veces se nos dice también, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo puedes seguir esos relatos del Génesis que son antropomorfistas? ¿Qué cosa es antropomorfista? ¿Una nueva discoteca? ¿Una nueva droga? ¿Qué es antropomorfista? Es cuando nosotros le atribuimos a Dios, por ejemplo, características humanas. Dios camina, Dios habla, Dios toma barro y hace, Dios piensa, Dios dice. ¿Okay? Eso es antropomorfismo. Cuando nosotros leemos los relatos del Génesis, encontramos que a Dios hablamos de Él y solemos usar, ¿qué cosas? Características nuestras, porque es la manera que tenemos de hablar de Dios, ¿ok? Entonces, cuando de Dios tenemos, o cuando en los relatos del Génesis hay antropomorfismo, que ya sabemos qué es, eso significa que es un texto primitivo y que entonces nosotros que ahora somos modernos del siglo XXI, que usamos la computadora, la laptop, que entramos en Google y podemos ver lo que está pasando en la China, tenemos que deshacernos de esos textos, que no sirven. Eso es lo que nos dice. Que un hombre inteligente, racional, no puede estar leyendo cuentitos donde Dios amasa, donde Dios sopla, donde Dios camina, donde el Espíritu de Dios aletea. ¿Qué es eso? Eso es lo que se suele decir. ¿Qué vamos a decir nosotros? No es primitivismo, ¿ok? Lo que vamos a decir, les voy a leer esto para que vean, dice: la conciencia de la cercanía de Dios se refleja principalmente en los antropomorfismos bíblicos. Garantizan la pureza de la noción de Dios, al mantener siempre despierta la conciencia de cuán inmediata, real y personal es la intervención de Dios, y cuán cercano y vivo es el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir esta frase así tan teológica? Quiere decir que el escritor percibe a Dios muy cercano en su vida, en la vida de Israel. Y lo percibe tan cercano que se puede dar el lujo o la licencia de hablar de él usando antropomorfismos. Sabe que Dios es cercano, sabe que Dios está pendiente de Israel, sabe que Dios ama al hombre, a su criatura. Eso es lo que percibe perfectamente. Entonces, cuando nos habla de Dios, utiliza estas características. ¿Ok? Entonces, no es que los relatos de la creación los tenemos que desechar, tirar a la basura, porque son relatos de niños, son cuentos. ¿Quién se va a creer que Dios agarró arcilla y la moldeó? Por favor, eso es para niños, eso es para el primer grado. Nosotros somos adultos. No, al contrario, acerquémonos a la lectura del Génesis pensando eso, que Dios es cercano, y es tan cercano lo percibe el hagiógrafo, el escritor, que utiliza estos elementos sin ningún miedo, sin ninguna gran preocupación. ¿Ok? Y esta es la otra idea. Nosotros no le ponemos a Dios características humanas, sino que nosotros somos imagen de Dios. Por eso hablamos de Dios de esa manera. Esa es la verdad. Ahora, bien, ¿cuántos relatos de la creación tenemos nosotros? 2. ¿Uno dónde? En Génesis 1 y el otro en Génesis 2. Hay 2 relatos de la creación. ¿Por qué en uno Dios lo último que crea es el hombre y la mujer, y en el otro lo primero que crea es el hombre? Y después crea la mujer cuando ya probó su experimento. ¿Por qué? Porque hay 2 relatos. ¿Por qué en uno se narra con mucho detalle la creación del cielo y de la tierra, la separación, y en el otro no? ¿Por qué? Porque necesitábamos 2. Porque no nos quedó claro que Dios crea. No. En realidad,
lo que dicen muchos teólogos, y a mí me gusta, obviamente, inclinarme por esto, que me parece para la lectura y para el crecimiento personal muy importante. Fíjense, en el Génesis 1 se nos habla de la creación. No había nada, todo era un caos. Dios crea, habla, dice, ve que está bueno, lo ordena. Y de repente en el 2 otra vez, ¿no? Y estaba el hombre, y entonces luego Dios dijo, el hombre no es bueno que esté solo, y le dijo al hombre que haga esto y lo otro. Bien, el relato de la creación está en el Génesis 1. El Génesis 2 no tiene la intención primerita de relatarnos la creación, sino es como la preparación para el Génesis 3. ¿Qué pasa en el Génesis 3? El pecado. Tú estás con hambre, yo creo, porque desde hoy me estás con la manzana. Sí, entonces muy bien lo has dicho. El Génesis 2 nos prepara para la gran tragedia que se nos viene en el Génesis 3. Nos va a contar quiénes son los personajes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, lo principal es el Génesis 3, o sea, el pecado. Y lo que quiere el geógrafo es decir, bueno, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con el hombre que está así? Entonces, nos presenta cómo estaba el hombre antes y por qué está así. Esa es la intención. Por eso no es que, porque también se oye, ¿no? Es que a cuál relato le hacemos caso, es que por qué se repiten, ves que son cuentos. No, tiene esta intención. Entonces, cuando nosotros leamos el Génesis 2, concéntrense en esa idea. Me está preparando para lo que se viene, el drama, ¿no? Como les pongo por acá, creo. Prepararnos para el drama del pecado, para la realidad bien conocida que es el problema del mal, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué el hombre está así? ¿Por qué el hombre vive en pecado? ¿Por qué la situación es así? Entonces nos presenta lo otro, ¿sí? Bien, entonces, el paraíso, lo que decíamos. Presentarnos el paraíso, claro, el paraíso es perfecto y ahí todo es hermoso, armonioso. ¿Cómo se imaginan ustedes el paraíso hoy? Yo sin combis, por ejemplo, sin robos, sin asaltos, ¿no? Comiendo sin engordar. Ese sería el paraíso, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, a ver, entonces, el paraíso, el hagiógrafo va a utilizar lo que tiene a su alrededor. Por eso decíamos que lo pone ¿dónde? Entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas fértiles, con agua, con buenas temperaturas, donde se podía vivir bien. Entonces, el paraíso no es tanto lo que quiere el hagiógrafo contarnos cómo era el paraíso. Él lo que está haciendo es valorar la situación del hombre actual. El hombre está en pecado. El hombre se encuentra, según la experiencia, en pecado. Entonces, este hombre está en una situación terrible, pero esta situación no puede ser la de él. Algo tiene que haber hecho este hombre, ¿ok? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Este hombre ha pecado. Entonces, el paraíso quiere explicar la situación en la que se encuentra el hombre, ¿ok? No nos quiere explicar cómo era el paraíso, no es lo central, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero, ¿no? Lo que siempre dicen los niños, pero los leones no se comían a las ovejas, ¿y por qué no se comían a Adán y a Eva? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la intención del escritor, y del mismo Dios al inspirar al escritor, no es contarnos cómo era el paraíso, ni dónde quedaba el paraíso. Lo fundamental es, ¿cuál es la experiencia? El hombre en pecado. El hombre se encuentra en pecado. Entonces, el paraíso es una imagen ideal que contrasta con la que el hombre se encuentra. Contrasta con la que el hombre se encuentra. Más que explicar cómo era el paraíso,
es un juicio de valor sobre la situación actual. O sea, realmente estás mal, hombre, estás hasta las patas. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Por el pecado.